Comenzamos esta disertación con el objetivo de prepararnos para el miércoles de ceniza y para la cuaresma. ¿Y qué significa carnaval? Fiesta de la carne. Explicaba el otro día el valor que tienen los carnavales dentro de la historia de la Iglesia Católica, como una fiesta pagana antiquísima que hunde sus raíces como mínimo en la antigüedad griega, en donde alrededor de celebraciones órficas, dionisíacas, con rituales de componente ocultista, con una gnosis esotérica, celebraban el misterio de la vida sin poner coto, sin poner límite a las pasiones. Entonces, como muchas veces ha sucedido durante todos estos grandes e importantes siglos de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica toma en cuenta estas fiestas paganas y las convierte al cristianismo, a la recta doctrina. No porque nos invite a celebrar de esta manera pagana, sino porque incluyéndolas dentro del canon católico, dentro del canon me refiero celebrativo, dentro de la liturgia, dentro del tiempo ordinario que dará paso al tiempo cuaresmal, se incorpora el carnaval como un momento decisivo que marca un antes y después para el pecador. Por lo tanto, no nos invita a vivir de esa manera, sino nos invita, nos recuerda nuestra naturaleza humana, buena pero inclinada al mal. Nos recuerda los distintos momentos de la historia donde el hombre cayó, el primero, Adán y Eva, la primera gran caída, y luego en sucesivo, durante todo el trayecto de la larga historia humana, cómo el hombre, víctima de sus propias pasiones, ha degenerado en errores que han ido en contra de su propio ser, contra su propia familia, contra su propia civilización. Y es así que el carnaval se convierte en este recordatorio de un antes y un después. Estabais en la oscuridad, pero con Cristo, que se ha encarnado en un ser humano como tú, como yo, ya no estamos atados a nuestras maledicencias, a nuestras inclinaciones desordenadas, sino que podemos poner un coto, podemos poner orden, porque Jesús, haciéndose un ser humano como cualquiera, demostró que sí es posible. De allí que enseguida después de los 2 días de carnaval, empiece la cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Y qué significa este miércoles de ceniza? Para ello recordaremos 2 lecturas importantísimas, como la de Jonás, el libro de Jonás. ¿Y quién fue Jonás? Fue un profeta judío al que Dios le encargó una misión en el siglo 8 a.C. Id al pueblo de Nínive, que está totalmente perdido. Recordemos que el imperio en ese momento era el imperio asirio, que estaba en plena emergencia, y manda a uno de sus profetas, como es Jonás, reconocido como uno de los 12 profetas menores, no porque carezca de importancia, porque así está contado dentro de las Sagradas Escrituras, y lo envía a predicar a Nínive, que era un pueblo pagano. Recordemos la alusión que hemos hecho al carnaval, a los carnavales. Entonces, paganismo no es exclusión, sino es rescate. Así como los 2 días que celebramos de carnavales nos debe recordar esta oportunidad para cambiar, cada uno en su situación que es diferente y única, asimismo Dios envía al profeta a un pueblo pagano. Estamos en el siglo 8, todavía no había sucedido la gran deportación que hubo de este imperio asirio, pronto ya a emerger, la deportación hecha al pueblo de Samaria o Samaria, que estaba al norte, que representaba las 10 tribus de Israel que luego se perdieron porque se mezclaron con el resto de la población humana. Y las otras 2 tribus restantes estaban en el sur, concentradas en ese reino de Judá. Entonces, es un episodio anterior a esa gran deportación de Samaria en el 722 a.C., siglo 8. ¿Y qué le pide el Señor a Jonás? Jonás 1:1. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole:
prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Y sucedió todo este episodio que no vamos a tocar, de cómo el profeta Jonás rechaza su misión y luego él mismo pasa por un proceso también de conversión y en donde acepta llevar esta misión, llevar este aviso, esta prevención, este anuncio al pueblo de Nínive. En un principio se había negado, no quería participar dentro de la voluntad, dentro de la misión de Dios, y después Dios lo escarmenta y él aprende que tiene que ayudar a sus hermanos. Así, supuestamente, estén perdidos. Jonás, entonces, él comienza su propia conversión, lo hace Dios humilde, lo hace Dios entender que tiene que ayudar al prójimo, y comenzamos la lectura Jonás 3. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás. Es decir, ¿cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Una y dos veces y no entendemos. Por lo menos aquí hubo una segunda vez, una segunda oportunidad para Jonás. Esta vez Jonás aceptó la misión de ir a avisar, de ir a ayudar a sus hermanos. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli con un recorrido de 3 días. Aquí la alusión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese paso de la muerte a la vida. Y aquí comienza lo grande, en donde Jonás empieza la profecía, empieza el anuncio. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero recorriéndola, proclamando 2 puntos. En el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Convertiros. Y aquí hubo la respuesta inmediata de los ninivitas. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado, mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con esta insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí hay muchísimas ideas de las que hablar. Una de las principales, el punto de la ceniza. Es decir, todo el Antiguo Testamento y en particular este libro asocia el arrepentimiento con cubrirte de tela de sacos, la humildad, ser sencillo en el vestir. 2, el ayuno, es decir, someter al cuerpo por una disciplina, evitar la gula. Sabemos que hay distintos tipos de ayuno. El principal, el de no cometer actos impuros con el cuerpo. El que le sigue de manera inmediata, ni siquiera con el pensamiento. Y luego ese autodominio de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes, que cada uno tiene el propio. Uno será la lengua, que es casi común a todo el género humano. No digo casi, quito la palabra casi, es total y absolutamente común a todos los seres humanos. El de la lujuria, el de la envidia, el de los celos, el de la avaricia, el de la pereza, el de la soberbia, los 7 grandes pecados capitales que incluyen millones de pecados, porque por eso son capitales. La conversión incluye el arrepentimiento. Entonces, en estas 3 fases, en donde hay vestirse de humildad, revestirse de humildad, la ceniza
En este caso se sentaban sobre ceniza. Era un símbolo en esta época. El arrepentimiento, el pedir perdón a Dios, la oración, el ayuno, todo esto lleva a la conversión. Y cómo Dios se conmueve ante este acto, del que nadie pensaba, incluido Jonás, que podía suceder. Sucede. Entonces ya tenemos aquí un anticipo de lo que será el miércoles de ceniza. Después de lunes y martes de carnaval, entonces se impone la ceniza. Convertíos, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y ahora vamos a leer Ezequiel 9:1. Recordamos que Ezequiel es del siglo VI a.C. y no pertenecía al reino del norte como Jonás, sino al reino del sur. O en tanto la experiencia no es la experiencia de las tribus del norte, sino de la experiencia del sur, del reino de Judá. Estamos en el 597 a.C., la primera deportación del imperio neobabilónico. Vemos que hay de común con la anterior lectura y con esta. Se habla de deportación, se habla de prevención. Convertíos para que no sufráis esta deportación. Vemos que aquí hay de común dos avisos. Si no os convertís con corazón sincero, sufriréis los males políticos, los males sociológicos, los males de la humanidad. Notamos que hay dos avisos, dos grandes prevenciones, pues esto ocurre también en el reino de Judá con Ezequiel. Ezequiel escribe durante esta deportación avisando, previniendo que las personas del pueblo de Judá cambien, porque si no cosas peores sucederán, como en efecto sucedió en el 586 con la nueva invasión del imperio neobabilónico en el 586 con la destrucción definitiva del templo. Leemos entonces Ezequiel 9:1. Entonces gritó a mis oídos con voz potente, que se acerquen los que van a castigar a la ciudad con su instrumento de castigo en la mano. En esto, por el camino de la puerta superior que mira al norte, vinieron 6 hombres con su instrumento de castigo en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines sobre los que descansaba, en dirección al umbral del templo. Llamó entonces al hombre vestido de lino, que tenía la cartera de escribano a la cintura, y Yahvé le dijo: recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y oí que dijo a los otros, recorred la ciudad detrás de él e id hiriendo a la gente. No tengáis piedad, no perdonéis a nadie. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede uno. Pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿quién es ese hombre vestido de lino que tiene ese libro de escribano en la cintura? Pues una prefigura de lo que es Jesús, el gran juez. Entonces, ¿qué nos llama la atención en esta lectura? El que tenga la cruz colocada con la ceniza en la frente no será castigado. ¿Por qué? Porque está en el proceso del arrepentimiento. Y arrepintiéndose él, intercede por los demás. Aquí volvemos a la idea del miércoles de ceniza. Entonces, ¿en qué consiste la misericordia de Dios? En decir id, pecad, odiad al hermano, dañad al hermano, destrozadlo, contaminarlo. ¿Esa es la misericordia? No. La misericordia de Dios es la oportunidad de cambiar, de convertirse. Convertirse, ¿qué significa? Orientarse hacia el sol. Así como los girasoles, cada vez que sale el sol, se mueven, y esto es impresionante verlo,
ver millones de girasoles en una plantación, cómo se giran al mismo tiempo hacia el sol. Esto es increíble. Pues esa es la conversión. Este es uno de los símbolos de la conversión. Entonces, girarse hacia Dios, dejando el mal, dejando el pecado. Y esa es la misericordia, la oportunidad de poder hacerlo en el día, como llama Juan Pablo, que se llama hoy. No ayer, no mañana, porque ni el ayer ni el mañana lo tenemos. Solo tenemos el momento presente. Entonces, con estas meditaciones sencillas, que nos podamos abrir para esta cuaresma que arranca este miércoles de ceniza, con esta conciencia aumentada de lo que significan nuestros valores católicos. ¿Y de dónde viene esta ceniza? Vienen de las palmas y de los olivos que se reservaron desde el Domingo de Ramos del año anterior, y un día antes del miércoles de ceniza son quemados, bendecidos, para poder ser utilizados en el miércoles de ceniza. Como de manera similar, aunque no idéntica, ocurrirá durante la Semana Santa, un día anterior al Jueves Santo o una semana antes, que se suele llamar misa crismal, en donde se prepararán estos santos óleos. 1. El aceite crismal, propiamente dicho, que tiene perfumes, que tiene bálsamo y que se utiliza para el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del sacerdocio. Similar pero no idéntico, también se prepara un día antes, como ya dije, o una semana antes, al Jueves Santo, se elabora el óleo catecumenal, que también se llama el óleo de la unción de los enfermos. No es idéntico porque no tiene perfume. Y este óleo se utiliza para lo que acabé de mencionar, para la preparación de los catecúmenos, que son las personas mayores que inician su proceso de conversión con el bautismo, pero son adultos, y la unción de los enfermos. Entonces, toda esta preparación incluye pues una belleza, incluye una artesanía, incluye una ritualidad sagrada dentro de nuestra Iglesia Católica, y qué maravilloso es entenderla. Pues así nos preparamos en estos días, entre comillas, de carnaval, con esta conciencia aumentada. Dios no nos llama a pecar, a desmadrarnos en los carnavales, todo lo contrario, a tener conciencia del valor que tiene el carnaval dentro de nuestra Iglesia Católica como un aviso, como una prevención, como un cuidado, como una sana alegría, una sana diversión, porque ha pasado por todo un proceso de transformación al ser incluido dentro del canon del ritual de la Iglesia Católica, por así llamarlo, y finalmente nos permite entrar en ese cambio actitudinal, en ese cambio de vida, a través de los sacramentales y herramientas de conversión, algunas que ya nombramos, como son la oración, el arrepentimiento, no lo dijimos pero lo incorporamos, la confesión, el ayuno, la penitencia. Todo esto unido con la formación que damos de manera sencilla a través de los oasis en Ser Familia, nos permitirá hacer obras de misericordia, como también es la limosna que damos en la iglesia y que damos también a nuestros amigos, porque es vivir como las primeras comunidades cristianas, en donde los unos nos ayudamos a través de los otros y los otros nos ayudamos a través de los unos. Es solo así, con esas obras de misericordia, materiales y espirituales, dar comida al hambriento, dar agua al sediento, pero también espirituales, corregir al que yerra, aconsejar al confundido o al ignorante. Solo así es que podemos caminar en ese itinerario de conversión al que nos invita cada año
que no podemos olvidar que puede ser el último, que nos invita a caminar cada año la Iglesia Católica en su gran conocimiento en verdad, gracia y sabiduría. Pues que esta nueva Cuaresma que se avecina nos ayude a crecer, no solamente en un trabajo individual, personal, sino también ayudándonos los unos a los otros como familia, de la mano de la Virgen María, quien ya llegó al cielo, quien mejor que ella, que está en cuerpo y alma plenamente en el cielo, no en visión beatífica como todos los santos. Por lo tanto, pongamos todas estas intenciones y una de las principales, la obra por eminencia del proyecto Ser Familia, como son los comedores, pongamos todas estas intenciones en manos de la Virgen para que sean elevadas hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén.